Bueno, pues hoy he traído una charla preparada que la he titulado Webpack for Dummies, pero que realmente es la charla por la que habría pagado mi casa cuando empecé a pegarme con Webpack. Eh, Mi nombre es Carlos Pérez Jimeno, en redes estoy como Jimeno Cero, en mi GitHub, Twitter y LinkedIn, y un poco acerca de mí. Empecé un poco en esto de la programación las navidades pasadas porque vi por ahí que tenía buena pinta y tal y me gustó un montón. Le metí un par de meses caña, mucha caña, y salí con trabajo de frontend en una de las mejores startups del mundo, que es Influencity. Hacemos marketing con influencers y la verdad es que está muy guay y el equipo es impresionante. Bueno, yo cuando empecé a utilizar Webpack realmente fue porque quería probar React y era como lo más guay para usarlo, pero realmente eh, no me paré a pensar, digo, ¿por qué carajo estoy utilizando Webpack? ¿Cuántos de aquí conocéis Webpack? Joder, es por dummies, ¿eh? ¿Cuántos no conocen Webpack? Vale, hay un par de manos repetidas, pero bueno. Pues nada, la verdadera razón por la que utilizo Webpack es porque soy un hipster, que no es broma. Eh, Conocéislo, me imagino que todo el mundo estará al día con lo que son las single page, pero por si acaso alguien no lo conoce, es como mola hacer las aplicaciones ahora. Todo el front en un lado y el back al final te hace APIs y ya, y tú lo gestionas todo. Un poco el flujo, para el que no esté puesto al día, sería que desde el navegador el cliente hace una petición al server, que la primera vez que entra a la página le devuelve todo el HTML y el JavaScript, o le va volviendo el JavaScript, y ya se comunica con el server a través de petición AJAX y le va devolviendo datos y el usuario va interactuando, mientras va interactuando con la aplicación, pues va generando nuevo contenido, todo ese código que nosotros tenemos cargado en el navegador. Entonces, al final, ¿esto en qué se traduce? En una cantidad enorme de JavaScript para manejar toda esa lógica que hacemos en la aplicación, porque ya no estamos con una aplicación monolítica que nos va enviando la nueva vista desde el server. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues implementando módulos de JavaScript que se encarguen de una parte muy pequeña o de una funcionalidad muy pequeña y de esa manera pues obtenemos un código más fácil de mantener, que se encargue de una cosa sola. Pero claro, esto no viene gratis, viene acompañado de una serie de problemas, que serían pues el que al final si tenemos un montón de piezas de código, de parte de cachos de código JavaScript, ¿cómo lo vamos a tener? Pues la primera aproximación más fácil sería tener todos los cachos de código en el JavaScript, que al final tenéis que controlar el orden de carga, eso, y al final es problemático. Y aparte, que si al final tenemos un montón de mini piezas de JavaScript, esto va a traducirse en un montón de peticiones que sobre todo para móviles pues va a ser un performance horroroso. Entonces, este fue el core por el que se empezó a implementar Webpack. Es la funcionalidad inicial. Luego ya vinieron todos los añadidos que hace un montón de cosas mágicas super guay, pero la funcionalidad principal era poder hacer un código JavaScript modularizado y aparte solventar estos dos problemas que hemos visto anteriormente, que al final es más o menos como se ve en el diagrama, es coger una gran pila de JavaScript o otros archivos y unirlos todos en un orden en cascada, ir viendo cuáles están dentro de otros. Y entonces al final con eso controlas el orden de carga y aparte te ahorras tener un montón de peticiones. Puedes tener un bundle o los que tú quieras definir, que ahora lo veremos más adelante. ¿Hasta aquí todo bien? Si tenéis cualquier pregunta me decís. ¿Cómo sería la configuración mínima de Webpack? Pues tendríamos que definir, al final tendríamos que decir el punto de entrada, desde donde empezamos a anidar código, a tener imports, que ahora veremos más adelante, y luego donde queremos que nos escupa ese bundle. Luego para desarrollar, por supuesto, el Webpack Dev Server, que luego veremos también. Entonces, voy a sentar porque no me funciona para pasarlo y estoy dejándome la espalda. Imaginaros que tenemos este proyecto hiperchorra, que tenemos, por un lado, dos archivos, que uno simplemente hace una suma, y un import y un index, perdón, que sería como
Pues eso, un index, el archivo index de nuestra aplicación. Y entonces, como el archivo de suma, pues simplemente realizaría una suma y... mola, ¿eh? Y entonces, a partir de ese index, sería cuando vamos haciendo estos imports, que es lo que tiene la magia, que según vamos teniendo en el index el import sum, imaginaos que luego en el sum tenemos otro import y dentro otro, entonces ya Webpack va a respetarnos ese orden de carga y no vamos a tener problemas a la hora de que nos cargue uno antes que otro. Y luego, pues bueno, ya una vez que lo tenemos importado, ya ejecutaríamos un cierto código, ¿vale? Entonces, para que esto funcione y poder tener estos archivos juntos en un solo bundle y respetando el orden de carga, tenemos que crearnos el archivo del webpack.config y simplemente es un objeto de JavaScript, es que no tiene más. Es un objeto de JavaScript con una serie de propiedades en el que las básicas son pues el punto de entrada, que definimos la ruta relativa a el index, que hemos dicho antes que lo tenía yo montado ahí en la carpeta src. Y luego tendríamos el output, que el output tiene una serie de propiedades, la de public path la veremos más adelante, pero tendríamos que definir un nombre de archivo, el filename, que sería el bundle en este caso por convención, y luego una ruta, que en este caso utilizamos el path de Node y el dirname porque aquí Webpack necesita una ruta absoluta. Entonces, de esta manera, con el path resolve nos aseguramos que la ruta absoluta funciona tanto en Mac como en Windows y demás. Entonces, sería simplemente tener el entry y el output. Con eso ya podríamos empezar a tirar código JavaScript modularizado que nos fuese a acabar en un bundle. No tiene más. Luego, por otro lado, lo del servidor de desarrollo, que simplemente pues añadimos añadimos un script en el package.json que ejecute ese Webpack Dev Server, que lo que nos va a hacer el servidor de desarrollo es, en lugar de tener que lanzar para construir el bundle, bueno, se me olvidó decirlo y creo que es un poco importante, tienes que lanzar Webpack ¿vale? Para que te lo construya. Entonces, en lugar de, una vez que ya hemos creado nuestros archivos, tener que correr Webpack cada vez que hacemos un cambio y esperar a lo mejor 15-20 segundos a que nos lo haga, con el servidor de desarrollo lo que hacemos es que cuando lo lanzamos nos hace un primer bundle y luego cada vez que detecta un cambio en alguno de los archivos solamente recarga esa pieza. Entonces, para desarrollar es pues muchísimo más eficiente porque aparte nos recarga el navegador donde estemos trabajando, etcétera. Entonces, vamos, si utilizas Webpack tienes que utilizar el del server. Hasta aquí Webpack. Ahora, aquí donde empiezan ya las adiciones que han hecho que Webpack pues mole tanto. Y la primera sería los loaders. ¿Todo el mundo sabemos lo que son los loaders? No tantos. Pero bueno. Los loaders al final lo único que hacen es que cuando ven un import procesan ese código antes de añadirlo al bundle. Entonces, ahora con una serie de reglas, pues vamos a ir definiendo. Si yo encuentro un archivo, por ejemplo, que es .js y soy un hipster y me encanta programar en S6 y hacer const y de estructuración de objetos, pues pasa por el loader de Babel para pasármelo a código S5 y que lo interpreten en todos los navegadores. Entonces, por ejemplo, que es me imagino que será el más utilizado de todos los loaders que se utilizan en Webpack, sería justo, el Babel Loader. Para utilizarlo nos tendríamos que instalar 3 dependencias, que serían el Babel Loader, que lo que se encarga es justamente de gestionar, de entender los imports que se vaya encontrando Webpack, el Babel Core, que es el que sabe cómo convertir ese código a S5 a través de Babel Presetem, que lo único que hace es que son las reglas que utiliza Babel para como transformar cualquier característica de código en S6 o en S7 a ECMAScript 5. Entonces, antes hemos visto el entry y el output, ¿vale? Pues ahora vamos a ver los loaders. Como veis, hasta ahora la complejidad es mínima y yo estuve pegándome de hostias infinitas, donde me daba muchísima rabia. Entonces, ahí donde he puesto el comentario sería donde estaría en el entry y output por hacerlo más sencillo, pero como veis,
simplemente definir otra propiedad en el objeto que va a ser module y bueno, dentro de esa otra de loaders, que esto pues tampoco entiendo exactamente cuál es la lógica de hacerlo así, pero bueno, se hace así, solamente son dos keys. Y entonces el loader ya es un array de, va a ser una, perdón, loaders va a ser un array de loaders, ¿vale? Entonces, ahora mismo hemos visto que le vamos a pasar el de JavaScript y luego veremos alguno más adelante, pero es simplemente eso, objetos que se van a encargar de una lógica. Entonces, ¿cómo decimos dónde se aplica cada loader? Pues con la propiedad de test, que lo que hace es le pasamos una expresión regular y en este caso le estamos diciendo, hey, Webpack, hola, cada vez que te encuentres un archivo que sea .js, pásate por el loader de Babel, ¿vale? Que es ya lo que en los paquetes que nos hemos instalado, ya por detrás, ya todo magia. Y luego hay otras propiedades que podemos usar, pues por ejemplo, en este caso siempre se utiliza el excluir no de modules porque eso ya está arreglado. Con las dependencias que nos instalamos no tienen que pasar por ahí. ¿Vale? Y luego lo último sería, si no estéis muy familiarizados con Babel, simplemente crearse en la raíz del proyecto el archivo .babelrc y ahí ya pues nos definimos la serie de presets que utilicemos. Que en este, perdón, bueno, sería un JSON, sí. Entonces tendría la key del presets y en este caso nada más que utilizamos el preset semp, pero aquí le pasaríamos todos los conjuntos de normas que queramos. Aquí si es solo MathScript 7 o 6, pues no vale con este, pero si por ejemplo estuviésemos utilizando, yo qué sé, React, pues podríamos bajarnos el Babel preset-react creo que es, lo instalamos y lo añadimos aquí y ya nos entendería también la configuración de React. ¿Vale? Entonces, todo esto que hemos visto, en lo que se va a convertir, como podéis imaginar, va a ser que esto directamente es un pantallazo del bundle que me escupe Webpack. Lo recorta un poco porque por arriba y por debajo aparecen cosas muy feas, pero esto es justo el código de antes que hacía la suma y luego la imprimíamos en un HTML, pues es lo mismo. Entonces, si solamente hubiésemos definido el entry y el output, obtenemos esto, que como veis, seguimos teniendo pues aquí la row function que habíamos definido antes y la interpolación pues sigue siendo también con la interpolación de string de la nueva especificación. Una vez que le aplicamos el loader, como veis aquí ya, arrowFunction ha pasado a ser una función de toda la vida y la interpolación de string, pues ahora ya pasa a ser una concatenación. Y por encima del todo que se me ha cortado, tendríamos un useString porque antes hemos usado una constant, por ejemplo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con los Babel de loader? Cristalino, ¿no? Vale. Pues otro loader que también se utiliza mucho con Webpack sería el loader de CSS. Sí, a veces utilizo JavaScript, impone CSS en JavaScript. Aquí utilizaríamos igual una serie de paquetes que se encargarán de hacer esta conversión. En este caso serían el Style Loader y el CSS Loader. Aquí el CSS Loader sería el que se entiende con Webpack, que dice, hey, estamos viendo aquí CSS, vamos a ver qué hacemos con él. Y el Style Loader sería el que coge todo el CSS y nos lo inyecta en el documento. ¿Vale? Imaginaros en este caso que pues vamos a crear una imagen mismamente y pues por lo que sea queremos hacer un import del CSS en el JavaScript. Pues igualmente aquí simplemente hacemos un import y igual que estaba en el otro caso. Bueno, este tiene una pequeña diferencia. Tendríamos el objeto. Aquí en el test sería igual. Le decimos qué archivos queremos que pasen por aquí, ¿vale? Y en este caso, en lugar de establecer un solo loader, cuando vamos a utilizar varios, se utiliza la propiedad use, que al final se le pasa un array de los loaders que queremos que vaya aplicando. Y es importante saber que el orden afecta, que yo al principio no lo sabía y pues, me volví un poco loco, pero lo lee de derecha a izquierda. Entonces, es importante que el que se encarga de gestionar los imports sea el último, el CSS Loader, y luego se aplica el que va antes, que es el Style Loader, que ya es el que nos inyecta ese CSS en el documento. Entonces, el otro día, además, justamente ayer me preguntaron, oye, y tú vas a la charla esta tal, ¿cómo se hace para implementar SAS? Pues como hemos visto ahora, ¿cómo os creéis que se implementaría? ¿Alguien se moja? ¿Con un loader?
Con un loader, si es que no tiene más. Y además un loader, el SAS es CSS, o sea que va a ser una variación al otro para pasarlo primero a CSS. Pues muy bien, pues así sería. Si pasa, claro. Eh, tendríamos igual, ahora que hemos encontrado los archivos de SAS, pues sería el SCSS. Y como veis, el use es prácticamente igual, solo que tenemos que añadir al final, porque es por el primero que tiene que pasar, el SAS loader. Luego, si veis arriba también lo he apuntado porque a lo mejor se te puede pasar, aunque si ves cuando lo corres te avisa la consola, pero tienes que instalar también no de SAS porque hace falta para el SAS loader. Pero bueno, instalas esos dos paquetes más los que tenía ya de CSS y ya puedes usar SAS en el import de SAS en el JavaScript igual. Otra propiedad bastante interesante que encontré relacionada con el tema de loaders es para la gestión de imágenes. Si nosotros queremos realizar igual import de imagen según vamos gestionando nuestro código y no tener que hacerlo, queremos hacerlo todo de forma dinámica con el JavaScript para nuestros elementos, en lugar de andar ya llevando las imágenes a una carpeta de statics y luego buscar la ruta y cogerla y que luego se nos pierda esa carpeta o lo que sea. Aquí ya si lo tenemos para el build que vamos a tener al final, es decir, a ver si me explico mejor. Cuando nosotros generamos un bundle con Webpack, al final el objetivo ultimísimo para hacernos la vida más fácil es que simplemente corramos Webpack y ya tengamos todo nuestro proyecto preparado para subir a producción. Bueno, podríamos hacer test y esas cosas, ¿no? Pero la idea es el tema de todos los archivos. No tener que ir luego recorriendo y decir, aquí tengo que coger esta carpeta y ponerla aquí porque desde el bundle estoy haciendo esta petición del source de la imagen relativa, tal. Entonces, que simplemente hagamos el import en el archivo de JavaScript y de esta manera ya nos olvidemos. Ya hemos tenido acceso a ese y ya Webpack se encarga de todo. Entonces, siguiendo la línea de las otras, aquí necesitaremos una serie de paquetes. En este caso vamos a utilizar el Image Webpack Loader, que es el que se encarga de ver los imports de las imágenes y además nos las comprime de gratis, nos reduce el tamaño. Y luego también utilizo otro que es el URL Loader, que lo que hace me parece que es bastante interesante porque le podemos pasar como un límite de peso. Es decir, yo quiero que el límite de mi imagen, le pongo un límite de 40K y digo, vale, todas las imágenes que sean de más de 40K, sácamelas a una carpeta de statics. Todas las que sean de menos, como digo 40K o lo que os dé la gana. Todas las que sean de menos, como es el peso tan pequeño que me compensa tener la imagen como raw data en mi archivo antes que hacer una petición. ¿Vale? Entonces sería ese límite y nos lo mete como raw data o más de ese ya lo sacamos a un static. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues otro loader. Entonces, aquí tendríamos, igual como hemos visto antes, tenemos el use y que sería un array de loaders. En este caso, el primero, ahora lo veremos, pero tiene unas opciones. Entonces, ¿qué queremos primero que pase? Por el que nos entiende las imágenes y nos las comprime. Y luego, una vez que ya tenemos las imágenes, le decimos, vale, ahora quiero que pases por el loader, por el URL loader y las opciones que le pasamos pues es justo esto. Le decimos que el límite que queremos es este tamaño, ¿vale? Entonces, simplemente pasando esos dos, gestionaríamos toda la lógica. Un ejemplillo que hice el otro día para practicarlo, pues fue igual. Tenemos en unos assets un par de imágenes, una grande y otra pequeña. Hacemos el import en nuestro código, las pintamos, bueno, las exportamos una imagen con estas imágenes y luego en el index, el que iría buscando los archivos hacia abajo, pues primero hará el import del image viewer y una vez que esté ahí dentro verá que hay unos imports de unas imágenes y entonces cuando se corra el bundle, este es el output de consola, bueno, ese no, este. Y aquí, si podéis ver,
veis debajo que está el bundle, que es el nombre de salida que le hemos puesto, y luego arriba ya va a ser la imagen, la grande, como ha pasado de ese tamaño que le hemos establecido, pues ya nos la saca también a la carpeta. Entonces, ya tenemos gestionado el tema de las imágenes a la hora de construir nuestra aplicación. Una pequeña nota informativa, que al principio también me di de bruces, es que ese de allí sería el output del proyecto tal cual estaba antes. Teníamos la imagen pequeña, que sería aquella del gorila, que esa es la que pesaría poco, y la grande nos sale como rota. Para obtener el output correcto, tenemos que pasarle una propiedad, lo que os hablaba al principio del todo del public path en el output, que lo que estamos, al final cuando Webpack crea esas imágenes y las saca a los estáticos, perdón, cuando crea la imagen y tú la estás usando en el elemento que vas a renderizar en el HTML como source, te pone directamente el nombre de la imagen que ha generado. Entonces, tienes que establecerle el public path para decirle la carpeta donde las tiene guardadas, que es ese public path es el que hemos definido aquí, de que queremos que se nos cree una carpeta de build donde tenemos el bundle y ahí nos mete todas las imágenes. Entonces, definiendo el public path, pues ya encuentra dónde están y ya tenemos el output correcto. ¿Todo bien? Vale, pues seguimos. Otra de las características que vienen prácticamente, o casi sin prácticamente de gratis con Webpack, es el lazy loading. ¿Quién de aquí conoce lo que es el lazy loading? ¿Quién no lo conoce? Vale, pues para los que no lo conozcan, el tipiquísimo caso de aplicación de JavaScript, de una aplicación single page que se gestiona con JavaScript, súper normal tener una vista de login o una vista de una tabla o una vista, yo qué sé, de unas cars o algo así que no requieren mucha lógica y al final es poquito código de JavaScript. Y luego podemos tener en nuestra aplicación otra vista que sea un dashboard hiper guapo de D3 que va a ser una carga de JavaScript como 10 veces más que alguna otra vista. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos optimizar esto? Si fuésemos capaces de, en lugar de tener un solo bundle, ir teniendo varios archivos de JavaScript y decirle, oye, hasta que no llegues a esta vista que está aquí enrevesada en no sé qué sitio, que es donde tengo todo el dashboard ese hiper chulo, súper pesado, no me lo traigas. Porque a lo mejor va a haber un 80% de veces que yo voy a entrar en tu página web y no voy a ir ahí. Entonces, no necesito que me cargues en el primer bundle todo eso. ¿Cómo se haría esto con Webpack? Pues simplemente con el objeto de system, el método import de system, definimos el módulo que estamos importando. En este caso, pues sería, igual que en el otro teníamos el image viewer, pues sería ese archivo. Y está definido pues que yo hasta que no hiciese clic en un botón, no me lo trae. Entonces tengo toda esa lógica ahí, pero hasta que no me apetece a mí, no la cojo. Ya puede ser un clic o puede ser que he entrado en una ruta o puede ser cualquier otra acción. ¿Vale? Entonces, haríamos el import de esa imagen que nos devolvería una promesa y cuando se ejecuta, pues nos devuelve ese módulo. Y ya dentro de ese módulo, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Imprimir para verlo o, en este caso, como es una imagen, pues añadirla al documento. Vale. Los plugins. ¿Quién ha utilizado el plugin de Webpack? ¿Quién no? Vale. Esto empiezo a sentirme que sirvo. Los plugins, igual que los loader hacían una cosita súper pequeña que lo único que era ver cómo añado ese código al bundle. Los plugins es igual, otra key en el objeto que lo único que hace es alterar, según el plugin que hayamos definido, el bundle, ¿vale? Cómo se va a generar ese bundle, qué funcionalidad extra le queremos meter. Plugins hipertípicos que se utilizan con Webpack. Bueno, como veis,
como veis en el objeto config, sigue creciendo, pero igualmente sigue siendo añadir una key al objeto de Webpack. No tiene más. En este caso, vamos a ver plugins. De aquí se llama plugins. Sería un array de plugins, ¿vale? Y cada plugin, pues, hace su funcionalidad. En este caso, uno que se utiliza mucho es el HTML Webpack plugin. Este lo que hace es que definimos un template como un documento HTML, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer es todos las tags de los scripts, o si vamos sacando, imaginaros que en un futuro, en lugar de meter el CSS en el document directamente, con los plugins que hemos visto, con el loader, metemos otro plugin que hace que ese CSS se nos meta en el HTML. Entonces, ¿cómo gestionaríamos toda esa partición de código, tanto el bundle como los cachos de script del lazy loading o otra manera de partir lo que haremos más adelante para que se metan directamente en el HTML y no tener que yo coger en un futuro en un HTML y decir, a ver, ¿cuántos archivos me ha generado en la carpeta de build? Y voy a empezar a añadir todas esas scripts a mi código HTML. Pues con este plugin no lo hace todo. Va viendo lo que hay en el bundle y lo va metiendo al template que hemos definido aquí, ¿vale? Entonces ya nos olvidamos incluso de tener que meter las etiquetas de script o de style que queramos meter al HTML. Ya todo lo que no se ocupa en el build nos lo va metiendo allí. Otro muy básico es el de la Glyphie. Pues tenemos nuestro código, nos lo pone súper feo y nos cambia todas las variables por as y bes. Vale, este sería unos plugins súper básicos. ¿Cómo podemos sacar una ventaja muy chula de los plugins? Con code splitting. Voy a preguntar, ¿quién conoce qué es code splitting? ¿Quién no? Vale, pues el code splitting al final sería un poco parecido a lo que hemos visto antes del lazy loading. De hecho, el lazy loading sería más bien como un tipo de code splitting, que esto al final es, igual que hemos visto al principio del todo de la presentación, que no nos interesaba nada tener todos esos mini cachos de código metidos, porque nos iba a hacer una carga horrible y era carne de cañón de petes. Un solo bundle tampoco nos resulta muy interesante si es muy pesado. Nos va a ser mejor ir partiéndolo, ¿vale? Pues esto es obvio, entonces tenemos que partirlo. Pero luego, si además queremos aumentar todavía más el performance de nuestra aplicación, he traído aquí como una especie de ejemplificación de cómo sería la interacción de un usuario con una página en cuanto a en carga de JavaScript. Entonces, imaginaos que un usuario visita la página tiene una serie de archivos JS, el navegador mira a ver, en la caché del navegador mira a ver, oye, ¿esto me lo he descargado ya? Pues si ya me lo he descargado, no quiero que me lo mandes, no voy a hacer esa petición. Si no te la has descargado, te la bajas. Si te la has descargado, si no te la has descargado, te la bajas. Y si te la has descargado, pues se queda guay y esa petición que nos ahorramos. Que se traduce en una aplicación que va muchísimo mejor. Porque no tienes que andar trayéndote el código, ya lo tienes en ordena, entonces es que dices, joder, qué rápido va esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra aplicación tenemos una serie de dependencias o de un framework con el que trabajamos, una serie de frameworks o de librerías que utilizamos para hacer operaciones y aparte tenemos el código que nosotros utilizamos para gestionar nuestra aplicación? ¿Con qué frecuencia creéis que se actualizan cada una de las dos en vuestro proyecto? Vamos, en mi experiencia, cuando yo trabajo con una librería, ya sea un framework o tal, como mucho, una vez cada 2 meses, 3 meses, y estoy siendo bastante hipster. ¿Con qué frecuencia se actualiza el código que tú vas tocando cada día? Puede ser una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez cada día prácticamente. Entonces, si combinamos Webpack con las cachés del navegador, al final, si volvemos al gráfico de antes, si conseguimos que todos los archivos que nos ha ido partiendo, meterle un hash ID, o sea, al final que sea un nombre único, dependiendo de si hemos cambiado algo en el archivo, lo que vamos a conseguir es que
si yo tengo mis librerías perdón, mi código JavaScript partido de las librerías que utilizo, esas, hasta que no vuelvo a actualizarme, hasta que no se vuelva a actualizar la librería, no cambia. Entonces, si yo soy capaz de meterle un hash y separarlo, las librerías me va a decir que son iguales. Y el código mío va a ir actualizando. Entonces, cuando el usuario se conecte, se meta en mi web, si yo he cambiado algo, al final el único cachito de código que se va a bajar es el que yo he cambiado. Todas las librerías de vendors ya las tiene. Entonces, le ahorramos una carga espectacular. ¿Os ha quedado claro? Vale. Porque a mí me costó. Vale, entonces, ya hemos visto cómo se gestionaría... perdón. Entonces, de esta manera sería la ideal para poder conseguir esto, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto, la configuración de esto en el archivo de Webpack? ¿Vale? Pues como veis aquí, ha cambiado un poquito la key de entry, que antes teníamos simplemente un string y ahora vamos a tener un objeto con una serie de keys, ¿vale? Cada propiedad del objeto sería como el nombre del archivo que vamos a sacar. Entonces, uno sería el bundle y otro sería el vendor, ¿vale? Y bueno, el vendor, como veis ahí arriba, es un array de librerías que yo he puesto esas como pueden ser cualquier otras. Que al final lo que va a decir, al final esto lo que va a hacer es, va a ir recorriendo todos nuestros archivos cuando se lance Webpack y va a decir, hay un import de React. Esto va a ir a donde el vendor. Y en todos los sitios que lo encuentra ya va a interpretar como ese solo, ¿vale? Y con las otras haría exactamente lo mismo. Entonces, la magia de esto es que luego en el output, en el filename, igual, en lugar de decirle simplemente el bundle.js o lo que sea, podemos utilizar aquí una especie de pseudo lenguaje de etiquetado que nos da Webpack en colaboración con otro plugin que ahora veremos, en el que podemos decirle, me vas a poner el nombre de archivo como el name, que sería la key que hemos visto en el entry, o sea que nos generaría un bundle.bla bla bla y un vendor.bla bla bla. Y luego vamos a conseguir lo del el tema del haseo con un nuevo plugin que viene con Webpack además, que no siquiera tenéis que descargarlo, que sería el Common Chunk Plugin, ¿vale? Entonces, gracias a este plugin y establecer estas dos o tres normas, pues ya vamos a, cuando cada vez que corramos Webpack, va a decir, a ver, ¿este archivo ha cambiado? Sí, vale, pues te cambio el hash ID. ¿Que no ha cambiado? Pues se queda igual, ¿vale? Entonces, mágicamente ya tenemos por un lado los vendors que hasta que no se cambien no va a cambiar el nombre del archivo, entonces vamos a tener una página muchísimo más eficiente. Una cosa con esto curiosa es que al final Webpack lo que va haciendo es que va cogiendo los archivos que va sacando, corremos Webpack y genera un nuevo bundle y nos lo echa en la carpeta de build o la que hayamos definido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si utilizamos este sistema de hashes? Pues que Webpack va a decir, aquí hay un bundle 1, 2, 3, 4, tú cambias tu código y de repente pasas a crear el bundle 5, 6, 7, 8. Entonces Webpack, para él, que es medio tonto, no sabe que es el mismo archivo. Entonces, simplemente una buena práctica es instalarte Rimwrap, que no sé si lo habréis usado, pero es súper típico de Linux, que es para borrar archivos. Entonces, directamente, como Webpack, bueno, no lo he dicho antes, bueno, lo he medio dicho antes, pero le he añadido al package.json un script que sea build. Entonces ya cuando hacemos el npm run build nos lanza Webpack. Entonces, para limpiar el build antes de generar uno nuevo y no tener un montón de archivos legacy, simplemente hacemos un script que sea clean, que simplemente lanzamos que borre todos los que hay en build y ya lanzan, todos los que hay en la carpeta build y ya lanzando npm run build nos limpia la basura y ya nos genera todo el nuevo. Entonces, como hemos estado viendo, Webpack es un objeto de JavaScript, no tiene más. El resultado final
para construirnos ya un sistema de scaffolding bastante potente sería ir construyendo el objeto con cada una de las keys. El entry sería para decir dónde empieza a buscar hacia abajo, el output dónde queremos que nos lo saque, los loaders qué funcionalidad queremos que ejecute cada vez que ve un import de determinado tipo y por último los plugins para que añadan una cierta funcionalidad extra. Y bueno, pues eso, te lo he ido resaltando. Y ya está. Eso es toda la brujería asquerosa que tiene Webpack, que tengo que decir un poco que la documentación es un poco flojilla. Pero como veis, si lo vamos viendo paso por paso y desgranado, es que es una chorrada. Es que además que es todo magia, o sea que no es que tengas que ponerte tú a romperte el coco, es ver, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Quiero importar CSS o cualquier otro tipo de archivos? Pues fijo que va a ser con un loader. ¿Cómo quiero aumentar mi productividad? Porque quiero tener, por ejemplo, quiero importar todas las cosas directamente al HTML y no ir ahí. Pues estoy haciendo una funcionalidad. ¿Cómo va a ser? Con un plugin. Y es que es eso, no tiene más. Así que eso sería todo. ¿Preguntas? No sé si tengo que pasar el micrófono o... Bueno. Sí. Sí. Sí, igual. Cómo crees tú que harías una funcionalidad extra? Con un plugin, efectivamente. Y de hecho, es que ahora mismo, bueno, porque me imagino que ya hay tiempo, pero ahora mismo te juro que pongo en Google CSS plugin Webpack y el primero que sale es para hacer eso. ¿Te ha valido? Vale, ¿alguien? Sí, 100%. No recomiendo ninguna otra cosa. Ah, bueno, a ver, vale. Es que Create React App lleva Webpack. To- Claro, al final ellos en última instancia lo que tienen es un Webpack hiperchetado, súper de la hostia y que ya te lo hace todo gratis. Pero, pues sí, o sea, para empezar a mí me parece una muy buena solución el Create React App. Luego, para proyectos que tú quieras hacer algo mucho más concreto, puedes hacer esto o puedes incluso puedes hacer, que creo que con Create React App, puedes hacer como para que te saque el Webpack y tú puedes configurarlo. Y bueno, añadiendo a eso, una sola cosa, por si alguien más está interesado en React, prueba Next.js. Te va a flipar si utilizas React. ¿Sí? Por supuesto. O sea, tú puedes hacerlo como... O sea, lo puedes configurar para hacer lo que te dé la gana. De hecho, también te digo que yo no lo suelo hacer mucho, porque directamente en el código que tienes ya vas viendo la variedad de producción que quieras y le pones un este de salida o otro. Para producción, para desarrollo ya te digo, si utilizas el dev server para desarrollo local está genial. Luego, si quieres generar un archivo u otro, al final es JavaScript que se ejecuta con Node. Entonces, puedes decir, pues cuando se ejecuta en Node, si tengo esta variable, pues que el bundle se llame así o se llame así. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. Hmm. A ver, voy a ser un poco delicado. Yo he tocado cosillas de Grunt y de Golf, pero si os acordáis al principio de la charla, llevaré como un año programando. Entonces tampoco tengo una base genial para hacerlo. Toda la gente que conozco que es 100 veces más crack que yo con Webpack, todos lo recomiendan. Y me he leído mil artículos que lo recomiendan. Yo no soy ninguna eminencia hoy, no me quiero jugar el cuello por nada. Pero ya. Pero vamos, yo en cuanto a lo que he tocado,
Por mí sí, porque yo es que todo lo que he querido hacer lo he hecho con Webpack y me ha ido genial. O sea, bueno, me ha ido genial cuando ya he cogido el rollo. Que me he pegado buenas tortas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y espero que...